Un inesperado resultado que ha generado un terremoto político tanto en Argentina como en el resto del mundo. Eso es lo que se ha dado en sus elecciones presidenciales, donde todos esperaban, en su amplia mayoría, que hubiera una segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa como ocurrió, pero se esperaba que Milei liderara con victoria en primera vuelta y en segundo lugar Massa. Pero ha ocurrido todo lo contrario, con un Sergio Massa, actual ministro de Economía, en una situación de decadencia económica total argentina, tomando un primer lugar con varios puntos de diferencia por sobre Milei, que incluso quedó corto de llegar a los 30 puntos porcentuales y llegando casi, pero por un número que no se esperaban. Y aunque igual es de todas maneras uno de los resultados más altos que ha tenido un candidato de tendencia libertaria a nivel histórico en todo el mundo, de todas maneras ha generado que haya bastante pesimismo, lucha interna y molestia en el sector más bien liberal de Milei por ese número, ya que tenían expectativas mucho más altas. Y vamos a ver por qué Sergio Massa y la izquierda argentina logró recuperarse tanto. Vamos a ver también el tema de las acusaciones de fraude, como también lo que se ha dado vinculado a los problemas internos de Milei, porque en su armado político y también en parte de las declaraciones que él hizo, hay responsabilidad también de este resultado. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, de manera bastante sorpresiva se acaba de dar una victoria en primera vuelta, así que va a haber una segunda vuelta que será el 17 de noviembre, entre Sergio Massa y Javier Milei. Y el resultado ha sido sorpresivo porque originalmente, como mencionamos, se esperaba una victoria de Milei con Massa en segundo lugar, pero ocurrió exactamente lo contrario. Ahora, ¿cuáles son los resultados que se dieron con respecto a esta elección? Se dio un 36,68% de los votos a favor de Sergio Massa, actual ministro de Economía y continuador del gobierno actual de Alberto Fernández, frente a un 29,98% de Milei, que se esperaba que al menos superara el 30% y muchos creían que podía llegar a primer lugar. Incluso había algunos, aunque era poco probable y se mostró que no era así, que pensaban que podía ganar en primera vuelta, ¿no? Y eso es tomando en cuenta que ya está casi por completo contados los votos, todo eso con un 98,51% de los votos ya contados. Ahora, creo que es importante explicar por qué Massa logró tomar tanto apoyo, siendo que en las PASO, estas elecciones anteriores como unas primarias obligatorias, le había ido mucho peor. Y también por qué Milei, aunque pudo mantener sus votos de las PASO, cuando ingresaron votantes nuevos a votar en esta primera vuelta, que es la elección que cuenta, tuvo este resultado peor que el que esperaba. Y vamos a ver que objetivamente igual es un buen resultado, pero porque se ve como algo malo, entre comillas, por algunos, ¿no? Hay una serie de cosas. Por un lado, ha habido varias denuncias de fraude y de boletas truchas, como se les llama, cortadas. Y lamentablemente en Argentina en todas sus elecciones hay actuaciones fraudulentas constantemente. Y ahí Milei tiene el problema de que no tiene suficientes vocales de mesa para todos los lugares. Y la pregunta es ¿por qué es eso? Es porque el sistema electoral argentino, en vez de hacer lo que harían en muchas partes y que la misma Argentina hace para sus boletas en el extranjero, en vez de tener una sola boleta con los distintos nombres de candidatos presidenciales, lo que hacen es que tú tienes que ir y tienes que pedir la boleta del candidato que tú quieres. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, todos los candidatos a presidente, como era Milei, Massa, Bullrich, Scarietti o el caso de Bregman, y tenerlos todos en una sola papeleta, que eso no sería complejo, la mayoría de los países lo hacen así, lo tienen por separado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no tienes vocales de mesa o gente protegiendo los votos, pasa mucho que los de un candidato van y rompen las papeletas del candidato que no les gusta, por ejemplo, las de Milei, y hubo varias denuncias de eso. ¿Y qué pasa después? Que tú puedes llegar a votar y tú dices, hola, quiero votar. Perfecto. Dígame por quién quiere votar, porque aquí tienes que pedir la papeleta. Y dices, por ejemplo, Milei. Ah, es que ya no hay papeleta. No hay papeles, no puedes votar por él. ¿Por qué no hay? Y se rompieron. Eso lamentablemente pasa. Y es por eso que el sistema electoral argentino está prácticamente diseñado para que se defraude de esa manera. Y no tiene por qué ser así. Lo lógico sería todos los candidatos en la misma papeleta. Y los mismos electores argentinos pueden hacer eso cuando votan en el extranjero. Por ejemplo, en las papeletas australianas, para los que votan de Argentina en Australia, en la embajada, es una sola papeleta. Lógico, ¿no? Pero está diseñado para que se dé cierta actuación de fraude. Eso, por supuesto, influye y se sabe que perdió votos Milei. Pero eso no explicaría tanto el alza de Massa tan significativo. Y en parte la estrategia de Massa se filtra en dos elementos. Uno son bonos, que es lo que llaman plan platita en Argentina. Vamos a explicar qué es esto, que se dio justo antes de la elección, como también una campaña del terror que fue efectiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Massa es actualmente el ministro de Economía argentino. Está en el cargo.
Ahora la mayoría de los países ser candidato presidencial y tener un cargo importante en el gobierno o mantener tu cargo se vería como contradictorio e incluso fraudulento, porque da a que se den abusos de poder, inevitablemente, ¿no? Porque puedes usar tu poder en el Estado con los impuestos de la población para favorecer tu campaña. Ahora, lamentablemente, Argentina vive en una realidad un poco alterna en que eso no se ve como algo necesariamente malo, y ahí él es ministro de Economía, o sea, controla las finanzas del país y al mismo tiempo es candidato. ¿Y qué es lo que pasó? Que unas semanas antes de la elección presidencial de primera vuelta, el gobierno de Alberto Fernández anunció un bono que lo anunció al final no el mismo presidente Alberto Fernández, sino Sergio Massa en televisión y él mismo lo entregó. ¿Y qué es esto? Lo que se llamó un IFE, un ingreso familiar de emergencia, sumado a un bono para desocupados, personas sin trabajo, y eso que significó que se le entregó mucho dinero, que salió de deuda y de impuestos, a la población. ¿Y qué creen que pasa cuando tienes un candidato presidencial que sale en televisión pública apoyado por el Estado porque es ministro, anunciando que entregan un bono millonario a distintas personas, a cientos de miles de personas, para no decir millones? ¿Es carísimo? Sí. ¿Destruye la economía más? Sí, que ya está bien mal la de Argentina. Pero ganas votos, porque la práctica es como que los hubieras comprado, casi un soborno. Es como la indirecta de decir, bueno, yo te di el bono, ahora vota por mí. Y eso funciona. Los bonos siempre ganan lealtad y votos, y hacerlo tan solo a días antes de la elección, inevitablemente le ganó bastantes votos. Y en la práctica el bono era de 94.000 pesos argentinos, que antes eso sonaba como mucho, que con la devaluación que han tenido cada vez es menos, pero igual impacta. Y lo otro es la campaña del terror. Porque los medios tradicionales en general se encargaron de atacar a Milei, tanto los medios cercanos a Juntos por el Cambio, como también los cercanos al peronismo, porque todos ellos querían bajar a Milei porque no les convenía, el peronismo porque lo ven como la competencia principal, que tenían razón porque pasó Milei a segunda vuelta, y por otro lado Juntos por el Cambio querían que Bullrich pasara a segunda vuelta con Massa y veían a Milei como obstáculo. Entonces se le atacó en conjunto. Tanto así que incluso en buses, en trenes, etc., empezaron a ver una serie de tarifas o imágenes de propaganda del terror. Tanto así que, por ejemplo, para trenes salían tarifa de trenes con Massa a 56,23 pesos argentinos. Y después ponían tarifa de trenes con Milei, 1.100. Tarifa de trenes con Bullrich, 1.100. Tanto así. Entonces, se da constantemente así. E incluso después, en los buses empezaron a ocurrir cosas como esta. Usted pagó 52,96 pesos por esto. Un saldo total de 701,18. Sin subsidio, esto te saldría 700 pesos. Entonces, como Milei habló de cortar esos gastos estatales sustanciales, se hizo esa campaña. Esa campaña del terror, además de la mediática, sirvió. Todo eso hizo que Massa creciera, que es el voto anti-Milei, de miedo a Milei, como también propaganda y el tema de los bonos. ¿Para qué decir también de las huestes que votan siempre por el peronismo por lealtad sindical y electoral? Ese es un punto. Pero es innegable que también la culpa lo tiene el sector de Milei, porque no es como que Milei haya hecho todo perfecto y su equipo, había serias falencias y he notado que ahora están más abiertos en ese mundo liberal argentino a ver los problemas que habían, porque tuvieron este resultado que no esperaban, porque antes cualquier crítica lo tomaban como un ataque y lo bajaban, ¿no? Y hay mucha responsabilidad de figuras, como el caso de Ramiro Marra, también vamos a ver el caso de Lilia Lemoyne, que muchos la están atacando ahora el mismo mundo liberal y libertario argentino, y también de ciertas declaraciones de Milei. Ahora, Milei, más allá de sus palabras, que siempre puede generar controversia y las formas más agresivas que a algunos no les gustan, está el elemento que se ha rodeado por un equipo electoral que no es muy bueno muchas veces. Tanto así que, y esto se sabe, privilegiaron el hecho de mandar a Milei como candidato presidencial en vez de muchas veces generar a nivel provincial o local buenas estructuras o a veces tener candidatos decentes. Y un ejemplo está con las declaraciones que sus candidatos decían y que fueron sumamente impopulares. Vamos a tomar primero el ejemplo de Ramiro Marra, que él venía del peronismo, más latón, le lanzaba muchos cumplidos antes, ¿no? Era un peronista este señor. Y que hizo varias, podríamos decir, comentarios bien controversiales que afectaron a Milei. Por un lado, se le preguntó en su momento, con el tema del adoctrinamiento en la educación, y uno puede argumentar eso porque el Estado muchas veces se usa para adoctrinamiento, pero él dijo que eso era así porque en las clases de historia se decía que los argentinos eran los buenos, los menores, y los españoles habían sido los malos por haber colonizado y no haber dejado la independencia de manera pacífica. Y muchos le cuestionaron y cómo hacer eso malo. Y se puso casi que a defender a España con el periodo independentista y se significó que lo criticaran por antipatriota. Ese es un punto. Pero también, al momento de hacer críticas a normativas como la ley sexual integral de educación, que muchos a veces acusan que hay adoctrinamiento sexual con eso y sexualización de menores, que uno puede dar argumentos más sustentados. El argumento de Marra, por ejemplo, y que aparecía mucho con Milei y que le fue pésimo, sacó tercer lugar dentro de su candidatura y no salió electo para nada.
lo que se observó es que él argumentaba que eso no era necesario, porque total, los niños podían educarse sexualmente viendo pornografía en redes sociales o en distintos sitios. Son un liberalismo que está en contra de la libertad de las personas a tener información sexual. Son un liberalismo... ¿Cómo no estoy en contra de la información sexual? Vos te manifestaste muy en contra de la ESI. No. Fomento la pornografía. Sí. ¿Eso te parece que está en contra? ¿Qué a cosa? Los chicos les digo, chicos, miren pornografía. O sea, te lo tiro del otro Eso lado. no es educación sexual. No, lo que te quiero decir es, te lo estoy tirando del otro lado. Acepto la realidad. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa sobre eso, que es como yo aprendí de educación sexual. Mal, está ese punto. Y lo otro, y que se ha criticado mucho por los asesores de Milei, como también de su equipo mediático, por ejemplo Iñaki Gutiérrez, que es el community manager cercano a Milei, es el caso de Lilia Lemoine. ¿Y qué pasó con ella? Que muchos la han apuntado. Es que ella argumentó que cuando una persona se embaraza, una mujer se embaraza, el padre también debería poder renunciar a la paternidad. Y eso, por supuesto, generó mucha controversia. Si no hay ninguna obligación, hay un embarazo, no se obliga para nada. Y eso el mismo Milei lo descartó, que él no estaba de acuerdo, pero no lo condenó demasiado. Y eso, por supuesto, afectó, sumado a sus numerosas declaraciones en redes sociales. Lo ignoraba. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con Bueno, el es tema del esto, aborto? ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura hace, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. El proyecto... Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando ¿Pero no qué lo quiso pasa en tener? el caso de que no se haya cuidado el hombre? No, eso es responsabilidad de él. Claro. Y bueno, pero a ver, si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación. Entonces la mujer hace la denuncia por violación. Bueno, Y polémico. tomás la pastilla del día después. El proyecto es polémico. No, No. es muy difícil de probar todo esto que vos estás diciendo. Sí, La justicia va a llegar. Imagínate, tardan 5 años por un robo. Imagínate algo así. No, es muy simple. 57 años cuando falle la justicia. No, es simple. No, pero... Evidentemente eso genera controversia y molestó bastante a mucha gente y eso afecta a Milei. Ahora a ella como que la están un poco alejando de ese sector y salió electa en su cargo, pero ahora ella está un poco culpando al mismo Milei como otras personas por el resultado, diciendo... Claro, no fue la alianza con Barrio Nuevo, ni cortar relaciones con el Vaticano, o hablar de vender niños y órganos, la culpa es mía. Se puso ya a culpar a otros, como ya tiene su cargo electo, y ahí empiezan todas esas peleas, ¿no? Ahí está otro elemento que va en las críticas en el pasado que hizo Milei, insultando, puteando, a el Papa Francisco. Uno le puede hacer las críticas, pero eso generó bastante, como pueden imaginarse, por la forma más que el fondo, molestia entre el mundo católico argentino, que ahí sigue siendo muy relevante a nivel electoral y político, cosa que en otros países no necesariamente es así. Por ejemplo, en Chile ya no hay tanta adhesión a eso, tanto así que el catolicismo va en franca decadencia. Es incluso a nivel mundial el país que más ha perdido adherente al catolicismo, y ahí los evangélicos pueden tener un poco más de relevancia, o muchas veces los agnósticos ateos, un país cada vez menos religioso. Lo mismo en países europeos, que eso no importaría tanto, pero en Argentina sí, y eso por supuesto afecta, evidentemente afecta. Y lo que no es menor son las declaraciones de Milei vinculados a negar el número de desaparecidos que ocurrieron durante la dictadura argentina, que fue bastante brutal, ¿no? Entonces, como pueden imaginarse, algunos van a defender una u otra cosa que se dice ahí, pero todo eso, cuando quieres ser presidente, empieza a generar gente que no te va a votar jamás y genera enemigos. Lo de los desaparecidos molesta a mucha gente. Lo del ataque al Papa, por más que uno podría justificar por las posiciones del Papa, que son más bien peronistas, también molestó a mucha gente. Las declaraciones de sus candidatos, que ahora un poco lo empiezan a abandonar, porque ya salieron electos, también molesta a mucha gente. Candidatos malos que colocaron ahí, mal armados. También las uniones con peronistas, que por supuesto generó bastante indignación, y algo que está generando problemas, que ahora necesitan los votos de la centroderecha, de Juntos por el Cambio, de Bullrich, y durante la campaña presidencial fueron, tanto en redes sociales como muchos de los candidatos de Milei, muy agresivos, incluso con insultos, con la figura de Juntos por el Cambio.
Y entonces, como los insultaron bastante, muchos de ellos quedaron resentidos. Y es por eso que en política muchas veces no se tiene que atacar personalmente, porque aunque eso te puede ganar voto de alguna gente, después si necesitas el voto de los que insultaste, esos van a quedar con resentimiento. Y después tú les puedes decir, hoy, bueno, es que los otros son peores, vota por mí, pero ellos ya no es un tema racional, es un tema emocional. Quedaron emputecidos, molestos, porque los atacaste personalmente y con insultos, entonces pues simplemente quieren ver que te jodas, porque es un tema de rabia, ¿no? Entonces eso pasa, son problemas. Ahora hay que ver qué pasa en segunda vuelta. Y va bien impredecible si va a ganar Milei o va a ganar Massa. Yo creo que tiene un poco más de facilidades Milei por los votos de Scarietti y lograr sacar un poco más los de Bullrich. Pero de todas maneras todos estos factores afectan. Y si no los mejoran y no los cambian, inevitablemente eso les va a costar a futuro bastante. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece el resultado electoral argentino? ¿Positivo, negativo? ¿Creen que son problemas solo de cosas ajenas a Milei o también hay problemas en su armado que ellos no han querido enfrentar? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas, noticias, tanto de América Latina como de otras partes del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.